Hola a todos, aquí con un nuevo video de Cognitius para ustedes, porque lo que nos interesa a todos nosotros, a nuestro equipo, es su aprendizaje. Así que por favor compartan en las redes sociales y ayúdenos a crecer a través de nuestras redes sociales, Cognitius LA en Facebook y Cognitius en Instagram. Recuerden, Cognitius, donde tu aprendizaje es lo que importa. Hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre inmunología, que trata sobre las generalidades de las respuestas inmunitarias a los microbios. Y vamos a dar una pequeña introducción sobre la inmunología y sobre el campo de estudio de esta hermosa rama de la medicina que ha llevado tan grandes beneficios a la humanidad. Y es que la inmunología es la rama de la medicina que estudia todos aquellos elementos que van desde células, tejidos y órganos encargados de la defensa del organismo. ¿Y cómo se da esta defensa del organismo? A través del reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Y a través de este reconocimiento, este sistema es capaz de eliminar lo que en un principio se reconoce como dañino para el organismo o como potencialmente dañino. Porque muchas veces ocurre en donde hay células que tienen elementos alterados, ya sean porque son células con señales oncógenas o con virus que alteran su material genético, que el sistema inmunológico es capaz de reconocer y que es capaz de eliminar antes de que esto se salga de control. Las alteraciones del sistema inmunológico son de dos tipos. Uno, la deficiencia de la actividad inmunológica trae las enfermedades como tal por inmunodeficiencias, y las enfermedades donde hay un exceso de la actividad del sistema inmunológico, que son las enfermedades autoinmunes, enfermedades en donde hay un descontrol del sistema inmunológico y en donde el sistema inmunológico comienza a atacar a lo propio, no necesariamente a lo extraño, porque lo identifica como algo extraño, como algo que no pertenece al cuerpo, y comienza a atacarlo, y entonces se comienzan a generar alteraciones que conllevan a enfermedades muy complicadas, a enfermedades muy difíciles de tratar, y que conllevan a afectación del estado general de salud del paciente. Por ende, debemos aprender a reconocer cómo actúa este sistema inmunológico, y para eso está este video, para que empecemos a darnos cuenta de todo lo mágico que es este gran apartado de la medicina, que es el sistema inmunológico. ¿Ok? Vamos a comenzar un poco explicando cómo es la respuesta inmunológica. Algo que tenemos que tener muy presente es esto. Tenemos que tener muy presente los días de respuesta o los días de duración que tardan las respuestas inmunológicas dependiendo del tipo de respuesta inmunológica, porque eso nos va a dar una pauta para lo que es la activación de las diferentes herramientas de las cuales parte el sistema inmunológico para confeccionar toda una respuesta que lleve o que resulte en la eliminación de ese agente patógeno. Entonces, vamos a colocar un poquitico esto. Ok. Comenzamos con la primera fase, que es la fase de reconocimiento del antígeno. La fase de reconocimiento del antígeno es llevado por todas las células del sistema inmunológico innato, no todas, son células específicas que permiten activar un proceso complejo que es denominado fagocitosis, que es un video que vamos a preparar muy pronto o próximamente. La fase de reconocimiento del antígeno implica que células del sistema inmunológico innato, como lo son el neutrófilo, como lo es el macrófago, en menor grado, el eosinófilo y la célula dendrítica, reconozcan esos agentes o esas partículas extrañas que ingresan al organismo, ya sea desde una herida, ya sea por vía hematógena, por vía linfática, entre otras, que debido a que estas se encuentran dispersas por todo el territorio extracelular, por órganos, tejidos, entre otros, permiten que sean estas las primeras que reconozcan ese antígeno. El antígeno se le conoce como esa porción de ese elemento, ya sea propio o extraño, que es capaz entonces de ser reconocido por un anticuerpo o por un receptor especializado de cierto tipo de células, como ya les dijimos, células de
macrófagos, células como macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y células dendríticas. Esas células del sistema inmunológico innato se denominan como células presentadoras de antígeno. Esas células presentadoras de antígeno son células especializadas debido a que permiten servir de puente para lo que es la activación de una respuesta inmunológica innata a una respuesta inmunológica específica o adquirida. Se le denomina también respuesta inmunológica antígeno específica porque reacciona específicamente para el antígeno en cuestión. Mientras que todas esas células del sistema inmunológico innato que previamente hemos hablado, ellas tienen un sistema especial de reconocimiento que son receptores que conforman una gran familia que entre ellos tenemos receptores tipo TOL y receptores intracelulares que son en su mayoría receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Son receptores que han ido creándose a medida que estas células del sistema inmunológico han estado expuestas a diversos patógenos a través de la historia y que estos receptores reconocen moléculas específicas que son comunes a muchos patógenos, pero que no son comunes a las células propias del organismo. Entre ellas muchas de las proteínas y carbohidratos y lípidos que se encuentran en las paredes celulares de las bacterias y virus específicamente porciones proteicas de su cápside, pero que son comunes a muchos de los patógenos. Entonces son inespecíficas, pero permiten captar la mayoría de antígenos. Entonces, una vez estas células han captado estas moléculas patógenas o estas partículas patógenas, estas se encargan de llevar ese mensaje a linfocitos T. Esos linfocitos T son las células como los generales, son los mediadores de la respuesta inmunológica adquirida. Pero también tenemos otro tipo de célula presentadora de antígeno que, a pesar de que no pertenece específicamente a parte del sistema inmunológico innato, es una célula presentadora de antígeno, que es el linfocito B. El linfocito B es capaz de, a través de sus receptores, que son inmunoglobulinas modificadas como inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, son capaces de captar antígenos extracelulares específicamente, que como partículas, ya sean toxinas, partículas extrañas, entre otras, que les permiten también al activar o al tener un contacto estrecho con linfocitos T, activar una respuesta. Más adelante hablaremos de respuesta TH1 y de respuesta TH2, pero quedémonos con que las células del sistema inmunológico adquirido reconocen esas señales provenientes del sistema inmunológico innato, que a su vez reconoce a través de esas moléculas que ya les hablé, que son los receptores para patrones moleculares que son comunes a muchos patógenos, ¿ok? Les permiten entonces comenzar una respuesta inmunológica que tarda días en realizarse. Vemos que la respuesta inmunológica innata es inmediata, mientras que la respuesta inmunológica adquirida tarda días en activarse o en darse. ¿Por qué? Porque el linfocito tiene que pasar por una serie de etapas que permitan crear una respuesta consensuada, una respuesta organizada, para que entonces se den los mecanismos que puedan asegurar la destrucción de esos patógenos. Entonces comenzamos con la segunda etapa, que es la activación del linfocito, en la que un sistema, que es el sistema de interleuquinas y citocinas como quimioquinas, permiten que esos linfocitos se entren en un estado que se denomina estado de expansión clonal, en donde vías mitogénicas intracelulares se activan y comienzan entonces a generar una gran cantidad de linfocitos T y linfocitos B, dependiendo del tipo de respuesta. Más adelante lo explicaremos, para que entonces comience una masiva activación de linfocitos que permitan amplificar la respuesta inmunológica. Pero no solamente va a pasar esto, esa expansión clonal va a dar dos tipos de células. En este caso vemos que hay linfocitos T y linfocitos B. En el caso de los linfocitos T, va a producir linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. ¿Para qué son los de memoria? Para que en el caso de que ocurriese una reentrada tiempo después del mismo patógeno, el sistema inmunológico cuente con una memoria, con un reservorio de moléculas o de antígenos, para que la respuesta se realice de manera más rápida. Y
En el caso de los linfocitos B, vamos a tener linfocitos B de memoria que van a tener la misma acción que los linfocitos T de memoria, es decir, activar la respuesta inmunológica más temprana, y los linfocitos B efectores, que también se llaman células plasmáticas o plasmocitos, que son células productoras de anticuerpos específicos contra el antígeno en cuestión. ¿Ok? Entonces, luego ocurre de que los linfocitos T efectores activan otras células del sistema inmunológico, ya sean linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos, o células del sistema inmunológico innato, para promover su actividad, potenciar su actividad y aumentar el número de estas células, para que entonces se potencie la eliminación del antígeno o tercera etapa de la respuesta inmunológica. Entonces, ya aquí en la respuesta inmunológica adquirida, se subdivide en dos tipos de respuesta. Tenemos entonces una respuesta que es una respuesta humoral o inmunidad humoral, y una respuesta celular. Una respuesta humoral que es mediada por anticuerpos que son específicos contra el antígeno que fue reconocido inicialmente por el linfocito B y activado o potenciado por el linfocito T helper o CD4 positivo, que permite entonces que se produzca gran cantidad o una cantidad masiva de anticuerpos que permita la destrucción o la eliminación o detención del antígeno patógeno en cuestión. Y una inmunidad celular que, como vemos aquí en la imagen, son las mismas imágenes, miren acá y miren acá. Eso significa de que el linfocito T potencia la actividad de las células que una vez presentaron los antígenos, ¿ok? Y que permite que su actividad sea potenciada. ¿Y qué actividad me refiero? Actividad fagocítica, actividad lítica, porque se activan muchos mecanismos enzimáticos destructores de células, ¿ok? Y que permite que su actividad se potencie en gran medida. Luego ocurre la fase de contención, en donde luego de que se maneja la respuesta inmunológica, se supera la cantidad de organismos patógenos, se elimina completamente, pero el sistema inmunológico debe inactivar de forma pronta estas células, esta gran cantidad de células del sistema inmunológico, y por ende debe activar en ellas mecanismos de apoptosis que permitan que dejen de cumplir su función. ¿Por qué? Porque si no, se dan estados proinflamatorios que promueven a estados autoinmunes que son capaces de atacar o de afectar de forma negativa los propios tejidos del organismo. Entonces, dentro de los días en el que la fase de activación del linfocito, eliminación de antígeno y contención pasan a ser alrededor de 14 días, de 14 a 21 días, dependiendo de varios factores. Uno, la patogenicidad y resistencia del agente patógeno, y dos, la capacidad o podríamos decirse, la capacidad o el estado de salud del sistema inmunológico del huésped, o la capacidad que tiene el sistema inmunológico del huésped de inactivar y destruir el agente patógeno en cuestión. Y luego, como ya había explicado anteriormente, ocurre entonces una fase de memoria, en donde esas células de memoria que habían quedado luego de esa expansión clonal sobreviven y permiten que a través de su recirculación, ante una nueva reexposición ante el mismo antígeno, se active de manera más rápida, de forma que los días para que se produzca esta misma respuesta inmunológica no sean 14, sino inclusive menos de 7 días, permitiendo entonces volver al organismo o a ese huésped en cuestión mucho más capaz de sobrevivir ante el ataque de agentes patógenos de la misma naturaleza. Esperamos haya sido de su agrado, que les haya sido de utilidad. Comenten, pregunten, compartan a través de nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por su atención. Soy Andrés Zúñiga, nos vemos en una próxima edición.